Qué precioso poder reunirnos cada domingo, cada día de la semana que tenemos la oportunidad y poder escudriñar las Escrituras. En esta semana estamos en la segunda semana del Evangelio según San Marcos. Antes de que comencemos, solamente quiero decirle, si en algún momento ustedes quieren entrar con café, no hay ningún problema que ustedes pongan su cafecito, le pongan una tapadera nada más acuérdense de que así como entraron con el vaso de café, llévenlo también afuera después del servicio para que quede limpio para el siguiente servicio, el segundo servicio que tenemos a las 11 de la mañana. Se me había olvidado decirles algo, si alguien gusta quedarse a la clase, hoy tenemos la clase de Conociendo Nuestra Iglesia, a las 12:45, pero esa clase es impartida en inglés el día de hoy. Y si alguno de ustedes quiere conocer más sobre nuestra iglesia, a las 12:45 estaremos en el salón que normalmente tenemos la clase del libro de Apocalipsis los días viernes. En ese mismo salón, ahí estaremos impartiendo la clase Conozca su Iglesia. El día de hoy va a ser impartida en inglés. Y si usted está aquí por primera vez con nosotros, solamente queremos recordarle de que si usted nos llena la tarjetita que tiene en sus paquetes de visita, eso nos va a ayudar a estarles comunicando a ustedes las cosas que están sucediendo en la iglesia semana a semana. Siempre estamos mandando mensajes de texto. Vamos a abrir nuestras Biblias y si usted no tiene sus Biblias, abra sus teléfonos, pero no en el Facebook, ¿ok? Sino en la Biblia. En la Biblia, y si no, van a salir también los versículos en la pantalla también de la Nueva Versión Internacional, y vamos a estar abriendo nuestras Biblias entonces, y ustedes tienen sus notas también, sus bosquejos, en el libro de Marcos capítulo 1, y el día de hoy vamos a estar enfocándonos del versículo 14 al versículo 20, específicamente vamos a estar tocando los versículos 16 al 20, pero vamos a ver el contexto desde el versículo 14. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un llamado que lo cambia todo. Un solo llamado lo puede cambiar todo, un llamado que cambia la vida. Y imagínese usted por un momento. Imagínese usted por un momento en el que toda su vida cambia con una sola llamada por teléfono. Alguien le hace una llamada por teléfono, de esas llamadas de emergencia, de esas llamadas que pueden cambiar la vida totalmente. De repente alguien le llama y le dice, te ganaste la lotería. Espero que no, bueno. Pero bueno, de todas formas, son llamadas que cambian la vida, ¿cierto? ¿Alguna vez, no sé si alguna vez usted ha recibido una llamada que cambió sus planes? Hay momentos en la vida en los que una sola llamada cambia todo. Por ejemplo, una llamada del médico. Una llamada del médico con noticias que cambian su futuro. Una llamada del médico que ya sea que le dice que todo lo que usted malo que usted tenía ya desapareció. O de repente una llamada del médico que le da noticias no muy deseables. Una oferta de trabajo. Una oferta de trabajo que altera la trayectoria profesional de su vida. O una llamada quizás telefónica en medio de la noche que pone su mundo de cabeza. Algunas llamadas que nosotros recibimos en algún momento que cambian la vida requieren una respuesta inmediata y no puedes muchas veces poner esas llamadas en espera, no puedes ignorarlos. Hay llamadas en la vida que nosotros recibimos que necesitan una actuación que no podemos ignorar, que debes de actuar porque cambia la vida y debes de actuar inmediatamente. Ahora, imagina no cualquier llamada, sino una llamada donde escuchas al otro lado la voz de Jesús mismo llamándote. Que es Jesús el que te está llamando. No, me están haciendo una broma. ¿Cómo que Jesús me está llamando? Y Jesús te está llamando, un llamado que no solo cambia tus planes, sino un llamado que cambia el propósito de tu vida. Un llamado que te cambia totalmente. Por ejemplo, ibas en una dirección y ese llamado, ya tenías un plan trazado, pero ese llamado cambia totalmente lo que estabas pensando hacer. Recuerdo yo en mis años antes del pastorado, ya más de
quizás 35, 36 años atrás, recuerdo yo que la dirección que yo llevaba personalmente, llevaba una dirección donde yo estaba estudiando arquitectura. Yo estaba estudiando arquitectura, llevaba mi segundo año para estudiando arquitectura, y recuerdo yo que fui a un instituto bíblico en ese año y dije, tengo tiempo para tomar una clase en el instituto, y esa clase cambió totalmente mi vida. Esa clase, cuando yo la escuché también a través de esa clase un llamado diferente de Dios para mi vida, y dije, no me interesa más la arquitectura. Y desde los 5 años yo recuerdo que siempre quise ser arquitecto, porque me encantaba dibujar. Pero el cambio de vida vino, el cambio de propósito vino cuando escuché el llamado de Dios a mi vida. Y muchos de nosotros hemos recibido un llamado de Dios. Muchos de nosotros lo escuchamos y lo pensamos. Muchos de nosotros lo escuchamos y lo ignoramos. ¿Cuál de las dos situaciones tienes tú en tu vida? Porque Dios te llama todos los días. La pregunta es si tú escuchas el llamado de Dios. Si tú quieres prestar atención y actuar de acuerdo al llamado de Dios, o tú decides ignorar el llamado de Dios. Hay llamados que cambian totalmente la vida y el propósito. Y en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, trata sobre uno de esos llamados más importantes de la historia. El momento en el que Jesús llamó a sus primeros discípulos, esto no fue una sola invitación a seguir a un maestro. Fue un llamado para cambiar radicalmente las vidas de ellos y participar en algo mucho más grande que ellos mismos. O sea, ellos nunca pensaron hasta dónde iba a llegar la extensión del llamado que Dios les estaba haciendo a ellos. Así que hoy vamos a explorar 3 aspectos esenciales del libro de Marcos, del capítulo 16, del versículo 16 al versículo 20 en el capítulo 1. Vamos a explorar 3 cosas. Vamos a explorar el llamado, vamos a explorar el propósito del llamado, y vamos a explorar la respuesta de aquellos que fueron llamados a ese llamado. Pero antes de explorar este pasaje, primero vamos a establecer un contexto en este pasaje. La semana pasada vimos cómo Juan el Bautista comenzó su ministerio, según Marcos, y comenzó su ministerio porque estaba preparando, estaba pavimentando el camino que tenía que preparar para Jesús, y les empieza a decir a las personas, tienen que venir a un arrepentimiento, y si vienen a un arrepentimiento sincero, tienen que dar un segundo paso, que es el bautismo, y después del arrepentimiento viene el bautizo. Les dijo que va a demostrar, es una acción externa de la transformación interna que ha sucedido en sus vidas. Juan el Bautista tenía un ministerio, y igual manera todos los rabinos o los maestros de la palabra de Dios en ese tiempo tenían discípulos que los seguían. Juan el Bautista tenía discípulos. Según Juan capítulo 1, versículo 35 al 42, Juan el Bautista tenía uno de sus discípulos, era Andrés, el hermano de Pedro. Por eso es importante que pongamos este contexto, porque Jesús ya los conocía desde antes. Y Pedro era hermano de Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y Juan el apóstol también tenía un hermano que se llamaba Santiago, y ellos dos, tanto Andrés como Juan, que tenían otros 2 hermanos, seguían a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista en una ocasión ve a Jesús, les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Andrés y Juan el apóstol van y siguen a Jesús para ver qué era lo que Jesús iba a hacer, pero después ellos también les dicen a sus hermanos. Ahora, lo que está sucediendo aquí en Marcos capítulo 1 es que ahora Juan el Bautista, quien era al quien ellos seguían anteriormente, ahora está puesto en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el mensaje de decirle a la gente, ustedes tienen que arrepentirse, incluyendo, le predicaba el arrepentimiento al rey Herodes. Y el rey Herodes lo había puesto en la cárcel porque no soportaba que le dijese que se había equivocado, que estaba haciendo algo mal. ¿Alguna vez ustedes han hablado con una persona que está haciendo algo malo?
Y muchas veces, en vez de decirles perdón, lo que hacen las personas es que se enojan y se ponen bravos, para que no les digan lo malo que están haciendo. Bueno, ese fue el rey Herodes. Y el rey Herodes, cuando se puso bravo y no quería que le dijeran lo malo que estaba haciendo, lo que sucedió aquí fue que el rey Herodes mandó a meter a la cárcel a Juan el Bautista. Y en Marcos capítulo 1 versículo 14 vimos la semana pasada que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, quien tomó entonces la batuta o quien tomó el relevo de ministerio fue Jesús. Juan venía a preparar el camino para Jesús. Jesús ve que Juan el Bautista está encarcelado y sus discípulos quedan sin propósito a ese punto. Y entonces viene Jesús y Jesús toma el relevo o Jesús toma la batuta y Jesús continúa llevando la carrera del ministerio, proclamando el evangelio de Dios, dice en el versículo 14. Ahora imagínense ustedes por un momento que ustedes son parte de un movimiento que está acercando a las personas a Dios mismo y está llamando a las personas a un arrepentimiento y preparando el camino para algo más grande. Ustedes son parte de ese movimiento con Juan el Bautista. Y ustedes han dedicado su vida a seguir a Juan el Bautista, creyendo que él está señalando a la gente la verdad, pero ahora Juan el Bautista, el líder de ese movimiento, está en prisión y la voz de Juan el Bautista había sido silenciada. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista, incluyendo a Andrés y al apóstol Juan, están pensando, ¿y ahora qué? Esta era la realidad de Juan y Andrés. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se habían llevado a su líder dejándolos preguntándose, ¿qué sigue? O sea que estaban en un momento de incertidumbre. Y en ese momento de incertidumbre, en ese momento de confusión, noten ustedes qué precioso puede ser Jesús. En ese momento de confusión, dice ahí el siguiente versículo, el versículo 16. Vamos a ir al verso 16. Y en el versículo 16 dice que mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, ¿creen ustedes que Jesús se fue al mar de Galilea porque iba de vacaciones? No, Jesús iba porque Jesús sabía lo que andaba buscando. O sea que Jesús sabe cuando nosotros estamos teniendo momentos difíciles en la vida. Jesús conoce muy bien nuestras vidas, Jesús conoce muy bien nuestras luchas, nuestras pruebas, aquellos momentos que estamos pasando difíciles. Jesús se fue al mar de Galilea porque sabía que en el mar de Galilea iba a encontrar a Andrés y también iba a encontrar al apóstol Juan e incluso a sus hermanos. Y cuando Jesús se va con un propósito. Jesús va caminando junto al mar de Galilea, nos dice aquí, y cuando va caminando junto al mar, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago. O sea que ellos habían regresado nuevamente a su antigua forma de vivir. Habían perdido a su líder, Juan el Bautista, estaba en prisión. Y habían regresado a su antigua manera de vivir. Habían perdido el propósito de sus vidas y habían vuelto nuevamente a sus antiguos trabajos. Y en ese momento Jesús dice, no, eso no es lo que vas a hacer en la vida. Eso no es lo que vas a hacer en la vida. Lo que vas a hacer en la vida es algo muy diferente. Y Jesús los vio que echaban la red al lago porque eran pescadores. Y Jesús les dice en el verso 17, venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Ahora, yo me pongo a pensar muchas veces cuando leo este texto, me puse a pensar, ¿qué si hubieran sido ellos granjeros? ¿O qué si hubieran sido ellos sembradores? Y Jesús los hubiera encontrado con una bolsita de semillas. ¿Qué les hubiera dicho Jesús? Ven, sígueme y yo te voy a hacer un sembrador de la palabra de Dios. ¿Qué si los hubiera encontrado siendo soldados romanos con una espada, de esos soldados que peleaban con toda su fuerza, con todo su corazón, que eso eran los soldados romanos? ¿Qué les hubiera dicho? Ven, que te voy a hacer una persona que vas a luchar, ahora vas a tener una lucha espiritual. O sea, Jesús los encuentra en lo que ellos hacían y transforma lo que ellos hacían a algo espiritual ahora. O sea que el llamado de Dios
se los hace con un propósito específico, y cuando les dice, ven, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres, en este momento Jesús no solo estaba ofreciendo un nuevo trabajo, no solamente estaba ofreciéndoles algo nuevo que iba a hacer, sino que les estaba ofreciendo un llamado. Les estaba ofreciendo un propósito, una esperanza mucho más grande de lo que jamás ellos habían conocido. Ahora, en ese momento los discípulos pudieron haber dicho, pero ¿y de qué vamos a comer? ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús le dijo a la gente en Mateo capítulo 6, cuando le dijo, ustedes se preocupan por lo que han de vestir, por lo que han de comer? Cuando esas cosas no tienen importancia en la vida, obviamente no les está diciendo que no lo iban a tener. Porque Jesús les dice en Mateo capítulo 6, les dice, todo de lo que ustedes tengan necesidad, yo se los voy a proveer. Dios lo provee. Si Dios provee para muchas veces la gente infiel, la gente que ni siquiera lo conocen, yo voy a proveer. Pero a este punto Jesús les hace un llamado donde ellos tienen que soltar. Y muchas veces lo que pasa con nosotros cuando sabemos que Dios nos está llamando, no estamos dispuestos a soltar aquello que nos da seguridad. O sea, ¿cómo voy a dejar yo mi carrera? ¿Cómo voy a dejar yo mi carrera? Ya voy por la mitad de mi carrera. ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a dejar yo aquel trabajo? Si Dios te está llamando al tiempo completo en el ministerio, ¿cómo voy a dejar yo mi trabajo si de ahí le doy de comer a mi familia? O sea, eso pudo haber sido el pensamiento de los discípulos en este momento. Ya no iban a ser solamente pescadores, ahora iban a ser pescadores que estaban siendo llamados para cambiar otras vidas. ¿Cómo respondieron ellos al llamado? Vean ustedes lo que les dice en el versículo 18. En el versículo 18 dice, no, ahí mismo estábamos bien, muy bien. En el versículo 18 dice que se tardaron y se fueron a tomar un café para esperarse y pensar si lo hacían. Tienen otra versión ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen otra versión de la Biblia. Porque la versión esta dice que al instante dejaron ¿qué? Las redes y lo siguieron. Al instante. Qué interesante esto. ¿Por qué será que nosotros nos apegamos tanto a cosas que no queremos dejar para seguirlo? ¿Qué serán las cosas que nos detienen? ¿Qué será aquello que me evita seguir el llamado que Dios está dándome en la vida? Yo no sé tu vida, tú la conoces. Tú eres quien sabe qué son las cosas que, es que eso está difícil, pastor. Si Dios te llama, no es difícil. Simplemente es que muchas veces nos apegamos tanto de aquellas cosas que nos dan seguridad, que muchas veces no queremos soltar por un propósito más grande que Dios tenga para nuestras vidas. Muchas veces el problema es la poca fe que tenemos. Y dice que siguió Jesús, inmediatamente le siguieron. Y el verso 19 aquí nos dice que cuando se hubo adelantado un poco, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, o sea, Jacob es Santiago, es otro nombre para Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en una barca preparando las redes. También ellos, aquellos estaban echando las redes, estos las estaban preparando. Estaban preparando las redes y él los llamó sin demora y en el mismo momento les dijo, ustedes también síganme. Y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. ¿Dejaron ellos? ¿A quién dejaron, dice, en la barca? ¿Saben ustedes cuál era lo más doloroso para el padre de sus hijos? Que en este tiempo el padre les había enseñado a sus hijos, les había enseñado el oficio que él hacía, para que sus hijos cuando ya fueran creciendo y tomando responsabilidad, eventualmente su padre se pudiera jubilar y ellos tomar el negocio familiar y entonces ellos ser el apoyo para su padre en su vejez. Y ahora su padre ve que sus hijos se le están yendo porque Jesús los está llamando con un propósito. Y dice que lo dejaron ahí a él con los jornaleros y lo siguieron.
Este fue un momento decisivo en la vida cuando una llamada, un llamado cambia todo. Y hablamos de que íbamos a hablar de mencionamos de que íbamos a hablar de tres aspectos esenciales en Marcos 1, 16 al 20. El primero que quiero hablar entonces, quiero hablar del llamado. Quiero hablar del llamado, porque ahí en el versículo 16 dice que Jesús los llamó mientras caminaba por ahí, los encontró, los llamó y ellos inmediatamente les dijo Jesús: ven y sígueme, seguidme. En otras palabras, nos damos cuenta ahí que Jesús Jesús va y nos encuentra donde nosotros estamos. Noten ustedes una cosa, que para cuando Dios nos llama a nosotros, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa, no somos nosotros. Nosotros tenemos otros planes normalmente, nosotros tenemos otras ideas. Es Dios quien toma la iniciativa. Y Jesús, los discípulos no estaban en el templo, los discípulos no estaban en un entorno religioso, los discípulos estaban trabajando y haciendo su vida normal. Y esto nos recuerda que Dios no solo nos habla los domingos. O sea, Dios no es Dios dominguero. No solo nos habla los domingos, sino que Dios llama a las personas en donde quiera que ellos estén en su vida diaria. Por ejemplo, hay muchas personas que han tenido momentos que han cambiado la vida de ellos para con Dios mientras ellos estaban quizás en su trabajo, mientras ellos estaban en la escuela, mientras ellos estaban conduciendo. O incluso muchas veces Dios te llama a través de las pruebas y las luchas que tú estés teniendo en tu vida. Especialmente cuando tenemos problemas. ¿Saben ustedes lo que los problemas son? Los problemas muchas veces son, si no son consecuencias por mi mal comportamiento, porque hay dos razones por las que nosotros tenemos problemas. Una de ellas es porque tenemos consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Y la otra razón es que Dios a veces permite los problemas en nuestra vida para decir: no quiero que te vayas por ahí, te voy a crear un problema para desviarte y darte otra ruta diferente. Y muchas veces nosotros tenemos que estar atentos. ¿Es Dios que me está tratando de evitar que yo tenga una situación indeseable en mi vida? Y muchas veces escuchamos el llamado de Dios a través de un problema. Estoy teniendo esta situación, estoy teniendo este problema, y nos damos cuenta de alguna manera que de repente alguien viene y nos dice: te invito a la iglesia. ¿Y qué crees que es lo que Dios está haciendo? Dios te está llamando. Pero muchas veces decimos: no, tengo este problema ahorita, no quiero ir a la iglesia, no quiero escuchar la palabra de Dios. Y es Dios el que te está llamando. Y la pregunta es si quieres escuchar el llamado de Dios o lo vas a seguir ignorando. ¿Y hasta cuándo lo vas a seguir ignorando? El llamado de Dios, aquí nos damos cuenta que es una llamada personal y directa. Jesús no dijo: si tienes tiempo, consideren seguirme. ¿Creen ustedes que tienen tiempo? A veces nosotros tratamos de ser muy amables con la gente, ¿verdad? Y no queremos que la gente se sienta culpable o que se sientan mal. Y muchas veces le decimos a la gente: bueno, hermano, si tiene tiempo. Pero Jesús no les dijo: si tienes tiempo, si quieres, si te da la gana. Jesús les dijo: síganme. ¿Saben ustedes que ese es un mandato en el griego? En el original, en el Nuevo Testamento, Jesús les dio un mandato. Jesús los invita a entablar una relación y una misión en sus vidas. Entonces yo te pregunto a ti: ¿tienes una relación firme con Dios? Y como consecuencia de esa relación, ¿estás cumpliendo una misión en tu vida o simplemente has ignorado ese llamado que Dios está haciendo a tu vida? ¿Estás ignorándolo o estás reconociéndolo? Porque Jesús todavía llama hoy en día a la gente de la misma manera. Él no está esperando que llegues a ser lo suficientemente bueno. Porque hay personas que dicen: es que hay cosas que tengo que arreglar. No, nunca las vas a arreglar. Hay personas que dicen: es que quiero ser más buena persona. Eso me sucede muchas veces cuando las personas no se han bautizado y dicen: es que estoy esperando que algunas cosas cambien en mi vida. Bueno, ¿qué es lo que esperas que cambie en tu vida? ¿Esperas que cambie en tu vida que ya no peques, que ya? No, somos seres humanos y vamos a tener dificultades en el mundo.
La obediencia a Dios es la obediencia a Dios y punto. Y aquí lo que pasa es que Jesús llama todavía a la gente hoy en día. Él no está esperando que tú seas lo suficientemente bueno. Debes de estar pendiente si estás escuchando la voz del Señor o no. Y Dios muy a menudo, Dios nos llama cuando nosotros menos lo esperamos. Los discípulos estaban aquí llevando a cabo la rutina normal cuando Jesús interrumpió sus vidas. Y a veces Dios tiene que interrumpir nuestras vidas. ¿Alguna vez Dios ha interrumpido tus planes y reconoces que es Dios el que los interrumpió? A mí Dios me ha interrumpido mis planes. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo decía, yo pensé que iba por este lado y Dios dice, no, es por este lado. Muchas veces Dios tiene que interrumpir nuestras vidas, Dios tiene que interrumpir nuestros planes. A veces Dios interrumpe nuestros planes para guiarnos a algo más grande. Y muchas veces nosotros perdemos esa bendición porque no escuchamos el llamado de Dios. No sé si alguna vez usted se ha sentido que Dios estaba llamándole a algo que usted nunca se esperaba. Tengo un buen amigo que siempre yo le he dicho, siempre se lo he dicho a mi amigo. Vive fuera del estado él, y una vez vino aquí con nosotros y estuvo compartiendo. Pero yo le digo, es uno de mis mejores amigos y lo conozco ya por más de 35 años. Y yo le digo a él, Dios te ha llamado al pastorado. Desde que yo te conozco, Dios ya te había llamado al pastorado. Es un pastor de corazón, es un maestro de la Biblia, pero siempre ha tenido alguna cosa que lo detiene a escuchar ese llamado. Hay momentos en los que Dios nos está llamando a personas que se niegan a escuchar, se niegan a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a tantas personas les cuesta seguir a Jesús? Les voy a decir que una de las razones por que a muchas personas les cuesta seguir a Jesús es porque muchas veces tienen miedo a lo desconocido. ¿Y cómo le voy a hacer? Seguir a Jesús significa entrar en un futuro desconocido muchas veces, porque tiene que ser por fe. Hay personas que quieren calcular todo. Hay personas, conozco a otra persona que siempre quiere tener todo calculado. Y si todo esto está bien, y si el dinero está ahí lo suficiente, entonces sí lo hago. O si Dios me está llamando a ser un pastor, o si Dios me está llamando a servir haciendo el café o limpiando la iglesia, tengo que primero calcular las cosas. No, Dios no quiere, eso no es fe. Eso no es fe. Muchas veces simplemente tienes que soltar lo que tienes en la mano y decir, Señor, te sigo y te escucho y hago lo que me estás llamando a hacer. Las personas a menudo quieren seguridad y garantías. Estaba yo discipulando a una persona para que quería, me dijo, quiero ser pastor. Entonces le dije, bueno, vamos a entrar en un proceso de discipulado. Y siempre me decía, sí, pero si voy a hacer tal cosa, necesito seguridad. ¿Cuál es el presupuesto que hay para eso? Y yo le decía, no hay presupuesto. No hay presupuesto. El presupuesto es, ¿vas a seguir o no vas a seguir al Señor? No. Jesús nos llama a confiar en Él. Incluso cuando no sabemos lo que nos espera. ¿Ustedes creen que los discípulos... Pedro era casado, y la semana próxima lo vamos a hablar de eso. Pedro era casado, Pedro tenía una familia. Andrés, Juan, todos ellos tenían familias. Pero ahora el Señor Jesús les está diciendo, síganme, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y ellos simplemente dicen, Él nos está llamando. Si Dios llama, Dios provee. Si Dios llama, Dios provee. Pero muchas veces las otras personas lo que tienen miedo es al cambio. ¿Alguno de ustedes aquí les gusta el cambio? A la mayoría de personas no nos gustan los cambios, ¿verdad? Hay unos que decimos, sí me gusta porque voy creciendo. Hay otros que dicen, no, detesto el cambio. Seguir a Jesús significa transformación.
Seguir a Jesús significa transformación, mis queridos amigos. Y el cambio muchas veces es incómodo. Las personas se aferran a los viejos hábitos. Es por eso que algunas personas dicen, no, pero es que antes hacíamos esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cambios. Es que antes de la iglesia que yo vengo tal cosa. Y yo digo, bueno, aquí estamos en Hope City Español. No se aferren a los viejos hábitos. Muchas veces hay personas que se aferran a relaciones tóxicas y se acostumbran. Y es por eso que muchas veces hay personas que no pueden salir de relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque se acostumbraron y tienen miedo al cambio. ¿Y qué si lo próximo que venga para mi vida es peor de lo que tenía ahorita? Se aferran a cambios porque se aferran a un estilo de vida, porque temen la incomodidad del crecimiento. Y cuando Dios te está llamando, va a haber crecimiento, va a haber transformación, va a haber un cambio en tu vida, si tú abres el corazón a ese llamado. Seguir a Jesús significa dejar lo que te convierta en alguien nuevo. Jesús te va a convertir en alguien nuevo. Pero otra de las razones por las que nosotros tenemos miedo al cambio es la falta de voluntad para ceder el control. Esta es la más común, No queremos dejarle el control a Dios. Queremos nosotros controlar las cosas de nuestra vida. Es que si me voy por aquí, yo sé que puedo hacer esto y puedo hacer esto. Y si hago esto otro, puedo hacer aquello y lo otro. Nos gusta controlar. ¿Sabe usted cómo se da cuenta que a usted le gusta controlar? Siéntense enfrente de la televisión con su familia y a ver quién tiene el control remoto. Usted no sabía que esa era una prueba, ¿verdad? Así le van a decir los demás, te gusta controlar todo. Pero la falta de ceder control, cuando Dios nos llama y hacemos caso al llamado de Dios, estamos cediéndole a Él el control de nuestras vidas. Es más, cuando una persona le dice a usted, si usted se quiere entregar a Cristo, lo que la persona le está diciendo a usted es, ¿usted quiere ceder tu vida? El control de tu vida, no a tus deseos, no a tu opinión, quieres ceder el control de tu vida a Cristo. Eso es entregarse a Cristo, eso es aceptar a Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, Señor, te cedo el control de mi vida. Y muchas veces lo decimos con nuestros labios, Señor, yo te he cedido el control de mi vida, pero queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Eso no es ceder el control de mi vida. Muchos quieren seguir a Jesús en sus propios términos. Es por eso que hay personas que, si fuera por ellos, agarran la Biblia y sacan las páginas de la Biblia que no les conviene y se quedan solo con las que les conviene. Se van a quedar con una Biblia así, ¿verdad? Porque quieren seguir a Dios de acuerdo a sus términos. Miren ustedes si Jesús les dio términos aquí a los discípulos. No, les dijo, síganme. Soltaron todo y lo siguieron. A otras personas que se resisten el rendirse, a rendir sus planes y deseos a la voluntad de Dios. Y por eso no lo siguen. Y la última razón por la que, una de las muchas, es porque muchas veces tenemos errores del pasado y nos da vergüenza. Y decimos, pastor, es que usted no sabe mi pasado. No, usted tampoco sabe el mío. Todos tenemos un pasado, ¿o no? Antes de que usted entrara a esta iglesia esta mañana, usted vino aquí con un pasado. ¿Usted cree que a Dios le interesa ese pasado? A Dios no le interesa. Si usted le dice, Señor, yo te rindo mi vida hoy y de hoy en adelante quiero ser alguien nuevo. A Dios no le interesa tu pasado desde antes de que tú entraras aquí. A Dios le interesa hacia dónde vas en tu presente, porque de eso depende tu futuro. Tu relación con Dios en el presente va a determinar lo que Dios haga con tu futuro. Eso era lo que estaba pasando aquí con los discípulos. Y la pregunta entonces es, ¿qué te está frenando para entregar a Dios lo que tienes que entregar, para seguir al llamado del Señor? Jesús te está llamando hoy a ti también.
No solamente está llamando a los discípulos. ¿Y por qué? Porque hay un propósito del llamado. ¿Cuál era el propósito del llamado? El propósito es que Jesús les estaba diciendo: vengan, síganme. Y noten ustedes aquí que en el versículo dice: y os haré. Jesús es el que te va a transformar y te va a convertir en una persona con un propósito diferente. Ellos eran pescadores de pescados, ahora iban a pescar hombres. Jesús cambia nuestro propósito. Dios usa muchas veces lo que ya conocemos y nos usa para su reino. ¿Qué es lo que hace esto en tu vida? Transforma eso o transfiere eso a algo espiritual. Yo trabajo en construcción. Qué bueno. ¿Será que Dios quiere que ayudes a construir su reino? Yo pego ladrillos. ¿Sabes tú que la Biblia dice que nosotros como iglesia somos ladrillos de la casa del Dios viviente? Cada uno de nosotros somos un ladrillo que va edificando la iglesia. Yo hago esto, yo soy cantante. Pues ven a cantar para el Señor ahora. Yo soy actor. Bueno, eso sí tenemos problema porque los actores no hay presupuesto. Pero lo que tú seas lo puedes usar para el Señor. Una de las cosas que compartía con unos hermanos la semana pasada es de que Dios, qué precioso cómo Dios nos escoge, hermanos. Y yo digo que las cosas que Dios me ha permitido lograr hasta el día de hoy dentro del ministerio tienen que ver mucho con el hecho de que yo fui militar. Y habiendo sido militar, me enseñaron a mí que era importante tener objetivos, era importante tener una visión, era importante saber cómo llegar de un lugar a otro lugar, cómo tener una estrategia de combate. Y cuando entramos a las cosas de Dios, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener visión, tenemos que tener estrategia de combate, porque el enemigo nos va a atacar. Uno puede transferir todo eso. Eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Esto es lo que ustedes saben hacer. Esto es lo que ustedes están acostumbrados. Ahora háganlo, pero háganlo para mí. Háganlo para mí. La vida cristiana no se trata solo de ser salvo, se trata de ser enviado. ¿Tú crees que Dios solamente envía a los pastores? No, Dios nos envía a todos. Dios nos llama a todos en diferentes cosas, pero Dios nos llama a todos. Demasiadas personas ven el cristianismo solamente como una tarjeta de llegada al cielo. Aquí tengo mi tarjeta para entrar al cielo, en lugar de ver el cristianismo como una misión para cambiar al mundo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la pregunta es si estás dispuesto, al igual que los discípulos, a dejar que Jesús redefina el propósito de tu vida. Nuestra llamada, nuestra respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dice que al instante dejaron las redes. Número 3, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y también hicieron lo mismo los otros dos. Inmediatamente dejaron incluso a su padre. Y la pregunta que te hago yo esta mañana, ¿cuál es tu respuesta al llamado de Dios? Pastor, es que está difícil dejar esto. Pastor, es que está difícil dejar aquellos hábitos. ¿Qué cosas? Porque muchas veces lo que nosotros no queremos es dejar cosas. Seguir a Jesús significa soltar algunas cosas. En este caso, los discípulos soltaron las redes. Seguir a Jesús significa muchas veces dejar atrás cosas, incluso dejar atrás personas. Dejar atrás personas que quizás no van a ayudar a tu crecimiento espiritual o a la misión que Dios te está llamando a hacer. Seguir a Jesús siempre requiere dejar atrás algunas cosas. Ellos dejaron atrás sus trabajos. Ellos dejaron atrás sus familias. Ellos dejaron atrás sus planes y sus metas. Y muchas personas se sienten llamadas a servir a Dios, pero dudan porque no quieren dejar atrás sus comodidades, sus ambiciones. No, es que a mí Dios me llamó a ser rico, me dijo una vez una persona. Dije yo, pues no sé cuándo aparece ese llamado en la Biblia, pero todavía no lo he encontrado. Sí, porque Jesús dijo que Él ni tenía dónde recostar su cabeza. No sé cómo es que Dios te... Y si Dios te llamó a ser rico, qué bueno.
asegúrate de compartir. ¿Qué pasó con el joven rico cuando quiso seguir a Jesús? El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia que hizo el joven rico? Ya no tengo, no te escuché, Señor. Sus riquezas eran el Dios de él. Y luego vino otro hombre y le dijo: Señor, yo te sigo. Bueno, sígueme, le dijo. Y le dijo, solamente, había un pero, ¿verdad? Y cuando hay un pero, siempre hay un pelo en la sopa. Y le dijo, pero solamente déjame que vaya a enterrar a mi padre y vaya a hacer eso. O sea que todavía estás enfocado en tu vida antigua. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tú me vas a seguir, sígueme. Porque el Señor dijo, el que me sigue y ve hacia atrás, no es digno de mí. El llamado de Dios no es fácil, pero es real. El que quiere seguirme no ve atrás, porque si no, no es digno de mí. Jesús les estaba haciendo un llamado serio a los discípulos y nos hace un llamado serio a nosotros. ¿Qué si es Dios el que te está llamando a decir, me toca cuidar niños cada 3 meses? Señor, la guardería, siento que el Espíritu Santo dice que la guardería no es para mí. No, si es para ti. Si es para ti. Especialmente si lo ves de esa manera. Ellos confiaban en Jesús sin conocer el plan completo del Señor. ¿Qué aprendemos de esto para concluir en esta mañana? ¿Qué aprendemos de esto? Número 1, aprendemos que Jesús nos encuentra donde nosotros estamos. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Saben ustedes que ustedes no buscaron a Dios cuando ustedes encontraron a Dios? Es más, ustedes no lo encontraron a Él, Él los encontró a ustedes. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede buscar a un vivo. O sea que dice la Biblia que Jesús nos encontró a nosotros. Por eso nosotros hemos venido a salvación. Él es el que toma la iniciativa. Si tú viniste a la iglesia, no viniste porque a ti te dio la gana. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón. O sea que fue Dios el que te despertó esta mañana y te dijo, sí voy a ir a la iglesia hoy. No fue que mi mujer me convenció, mi marido me convenció. No, fue Dios el que te trajo aunque tú no querías venir. Dios te trajo. Eso dice la Biblia. Jesús nos llama, vemos aquí en este pasaje que Jesús nos llama de diferentes maneras. A veces habla a través de su palabra, a veces habla a través de un sermón o de una persona. Jesús muchas otras veces permite situaciones difíciles en la vida para llamar nuestra atención. Pregúntate, ¿será que Jesús me está llamando a través de esta situación? Otra cosa que aprendemos es que debemos de que para seguir a Jesús hay que soltar las redes. ¿Cuáles son las redes que te detienen? Hay que soltar las redes, hermanos. Hay cosas que soltar. Los discípulos dejaron sus redes. Y la pregunta es, ¿qué te está deteniendo? Número 4, cuando sigues a Jesús, Él definitivamente le da un nuevo propósito a tu vida. Definitivo. Un propósito nuevo. Tu pasado no define tu vida. Jesús la define. Una llamada, este es un llamado que exige una respuesta. ¿Cómo vas a responder? El llamado de Jesús no es solo una invitación a un llamado que cambia vidas. Cuando Él llama, no ofrece una hoja de ruta detallada. No ofrece una red de seguridad o un plan de respaldo. Es simplemente te dice, sígueme, sígueme. Y en ese momento nos enfrentamos a una decisión que cambia nuestras vidas.
Y tal vez hoy te encuentras en una encrucijada, oyes la voz del Señor, pero algo te detiene. Tal vez sea miedo a lo desconocido, miedo a lo que podrías tener que dejar atrás. Tal vez sea una duda que tal vez no eres digno de seguir al Señor. La duda de que Él realmente puede usarte, Dios te puede usar. O tal vez sea consuelo, que estás demasiado asentado donde estás para dar un paso de fe. Pero déjame preguntarte, para concluir, ¿hay algo en este mundo que valga más que Jesús? ¿Hay algo en este mundo que valga más que Jesús? Los discípulos no lo dudaron y dejaron sus redes y vieron hacia adelante, no vieron hacia atrás. ¿Qué pasa si Dios quiere hacer algo poderoso a través de ti? ¿Qué pasa si Dios quiere hacer algo grande a través de ti? ¿Qué pasaría si tu obediencia hoy en día impactara generaciones que van a venir de por vida? No sé si tú puedes sentir en tu corazón la voz del Señor llamando y diciéndote: ven y sígueme. No rechaces el llamado de Dios. No es un llamado a la conveniencia. Es un llamado a la rendición. No es un llamado a la comodidad que Dios te hace. Es un llamado a un propósito nuevo. No es un llamado a una vida fácil, como dicen muchos. Es un llamado a una vida de cumplimiento, de misión. Y la pregunta es: ¿cuál será tu respuesta hoy? Tienes la oportunidad de decirle al Señor: sí, Señor. Tienes esa oportunidad, sí, confiar en Él. Incluso cuando no tienes todas las respuestas. Sí, debes de decir sí para dejar ir lo que te está frenando, para soltar las redes que te están deteniendo y seguir al Señor. Así que, para que concluyamos, no quiero que te vayas de este lugar en este momento sin los cambios que Jesús quiere que tengas. Jesús te va a seguir llamando hasta que finalmente contestes. ¿Cuántas veces te tiene que llamar? ¿Cuántas veces te tiene que llamar el Señor? Jesús te va a seguir invitando, te va a seguir llamando. Jesús te va a seguir ofreciendo un propósito más allá de cualquier cosa que tú puedas imaginar. Entonces, te hago la última pregunta. ¿Dejarás tus redes? ¿Soltarás tus redes y lo seguirás? ¿Cuáles son esas redes? Identifícalas, suéltalas. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser situaciones. Suéltalas y sigue al Señor con fe. Amado Padre que estás en gloria, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Señor, tu palabra es tan maravillosa que nos ayuda a cada uno de nosotros a rendirnos a ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, solamente quiero pedirte que cada uno de los que estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra, que escuchamos y sabemos en nuestro corazón que tú nos estás llamando, que podamos escuchar tu llamado, Señor. Señor, ayúdanos a que no tengamos oídos sordos, de que quizás el llamado es simplemente a sacar la basura del basurero de ahora en adelante. Quizás es a pasar la aspiradora para que vengan otros y se gocen en lo limpio de la iglesia. Quizás es en cortar la grama, quizás es en enseñar una clase de niños, quizás una clase de jóvenes adultos. Quizás es en enseñar y cuidar a los niños de la guardería para que sus padres se gocen en la palabra. Señor, cualquiera que sea el llamado, que no lo despreciemos, que no lo menospreciemos, sino que solo a ti, Señor, nos rindamos. Todo a Cristo